Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hablar acerca de la economía del país Suiza. Mi grupo está conformado por las compañeras Melanie Siriaco López, Lucía Milagros Quispe Vara y quien les habla, Abigail Mejía Seminario. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción. Suiza es un país europeo que, a pesar de no poseer recursos minerales o una gran industria, actualmente se presenta como uno de los países más ricos y poderosos del mundo, no solamente por la cantidad de dinero que genera cada año, sino también por su importancia a nivel mundial, así como el elevado nivel de vida de sus habitantes. Lo único que le da esa clase de estatus e importancia es la especialización de la economía en un sector tan específico, en este caso es el sector bancario. Como punto 2 vamos a hacer un análisis del Producto Bruto Interno de Suiza. Vamos a entrar en contexto. ¿Qué es el PBI? El PBI es uno de los más importantes y su significado es Producto Interior Bruto. Este indicador económico se traduce en el valor monetario de los bienes, desde productos de alimentación, vehículos, maquinaria y servicios. Vamos a analizar el periodo del PBI del 2010 al 2021 en Suiza. El PBI de Suiza en el año 2021 ha crecido un 4.2% respecto al año 2020 y se trata aproximadamente de unas 66 décimas mayor que la de 2020, que fue del menos 2.4%. Aquí podemos ver también en nuestro cuadro que existe una gran diferencia. Respecto al 2010 tenemos aproximadamente que el PBI de Suiza ha crecido 224.304 millones de euros. También podemos agregarle a esto que el PBI por habitante de Suiza es el segundo más elevado del mundo. En el 2020 se elevó a 86.850 dólares estadounidenses. El sector servicios aporta un 74% al PBI nacional, mientras que la industria responde al 25% y la agricultura a un porcentaje inferior de solamente el 1%. Ahora vamos a analizar el PBI del periodo 2022. Aquí podemos ver que en este segundo trimestre del 2022 ha crecido un 0.3% respecto al primer trimestre del año. La tasa que es igual a la del primer trimestre del 2022, y la variación interanual del PBI ha sido del 2.5%, 18 puntos menor que la del primer trimestre, cuando fue del 4.3%. Y aquí también podemos ver en el cuadro la diferencia, ¿no? Que son aproximadamente unos 4 millones de euros. Ahora vamos a continuar analizando el PBI del periodo 2023 al 2024. Para ello se estima que para el año 2023 el PBI tiene que haber crecido aproximadamente un 1.4% y para el año 2024 el crecimiento aproximado tiene que ser de 1.5%. En el punto 3 tenemos al análisis de inflación. Para empezar, ¿qué es la inflación? La inflación es un incremento generalizado, duradero y persistente del nivel de precios en una economía. Existen diferentes clases de inflación en las economías. Algunas de estas son la inflación subyacente. La inflación subyacente es la variación en los precios de los bienes y servicios, pero se excluyen los bienes energéticos y sin elaborar. Refleja la situación estructural de la economía del país e indica cuándo se debe intervenir en la economía para corregir la inflación. Ahora vamos a hacer un análisis de la inflación del periodo desde el 2010 al 2021 en el país de Suiza. En general, la evolución de la inflación ha sido moderada, mientras que durante el mismo periodo se han producido fluctuaciones mucho mayores en la zona del euro. En los años 2009 a 2016 incluso se alcanzaron varias veces tasas de inflación negativas, como lo podemos ver aquí en el siguiente cuadro. Aquí podemos ver que en los años, por ejemplo, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2020 han habido tasas de inflación en negativo. La tasa
que alcanzó, la tasa de inflación que alcanzó el 2021 fue el 1.53%, mientras que la tasa de inflación del 2010 fue el 0.52%. Ahora vamos a analizar la inflación del año 2022. Para el periodo 2022, la tasa de variación anual de IPC en Suiza en octubre ha sido de 3%, 3 décimas inferior a la del mes anterior. Aquí en nuestro gráfico que podemos observar la tasa de inflación desde enero del 2022 hasta el periodo de octubre. Podemos ver que la tasa menor ha sido en enero y justamente esta ha ido subiendo, teniendo su punto más alto en junio. Y tenemos también que la inflación media por el 2022 de Suiza es el 2.82%. Ahora aquí podemos ver una tabla donde nos va a indicar la inflación de Suiza del 2022 en comparación a un mes anterior. Por ejemplo, aquí tenemos la inflación mensual de enero del 2022 en comparación de diciembre del 2021. Hubo una inflación del 0.17%. En febrero del 2022, en comparación en enero, tenemos una diferencia de 0.66%. Y así sucesivamente. Y aquí a la derecha también podemos analizar una comparación entre la inflación anual de enero del 2022 respecto a enero del 2021 y vemos que hay una variación del 1.65%. En febrero del 2022 respecto al febrero del 2021 tenemos una variación del 2.15%. Aquí podemos observar que en el mes donde hubo más variación fue en agosto. En agosto del 2022 respecto a agosto del 2021 tenemos una inflación del 3.45%. Ahora vamos a analizar la tasa de inflación que está pronosticada para el periodo del 2023 al 2024. El Banco Central de Suiza tiene una predicción de que la inflación aumentará un 1.5% en el 2023 y un 1.9% en el 2024. El efecto espejo de la inflación hará que ésta se modere en el 2023 y vuelva a repuntar en el 2024. Bien, ahora como punto número 4 tenemos el análisis de la política monetaria. La política monetaria más estricta tiene como objetivo evitar que la inflación se propague más ampliamente a los bienes y servicios en Suiza. El Banco Nacional de Suiza afirmó que para garantizar unas condiciones monetarias apropiadas, también está dispuesto a intervenir en el mercado de divisas según sea necesario. A continuación vamos a analizar el periodo 2010 a 2021. Para ello nos hemos centrado en las tasas de interés del Banco Central de Reserva de Suiza. El valor medio de la tasa de interés real para Suiza durante ese periodo fue de 2.65%, con un mínimo de 1.19% en el 2021 y un máximo de 3.93% en el 2015. Y aquí podemos ver nuestro gráfico de barras, donde efectivamente se ve una diferencia muy grande respecto a los años anteriores con el 2021. En el 2018 podemos ver que también hubo una baja, ¿no? Más o menos era del 1.87% del valor de interés, pero al año siguiente, 2019, se volvió a repuntar con 2.74%. Ahora vamos a analizar el periodo 2022. Para ello, el Banco Nacional de Suiza decidió endurecer la posición de su política monetaria, con una subida de la tasa de referencia y del interés de los depósitos a la vista de 50 puntos básicos. Suiza ha subido sus tipos de interés a un 0.75 puntos, desde el 0.25% hasta el 0.5% anual. Este cambio es el primero que se produce desde el 17 de junio del 2022, cuando el Banco Central subió los tipos de interés de 0.5 puntos hasta los 0.25 puntos. Aquí a la derecha podemos ver una comparación
del el día 17 de junio del 2022, donde el tipo de interés era el negativo 0.25%, y podemos ver que el día 23 de septiembre del 2022 aumentó a 0.50%. Ahora, en el periodo 2023 a 2024, tenemos que las subidas de tipos fortalecen al franco suizo, lo que le daría más fortaleza en un entorno donde actúa como activo refugio. Por ello, el SBN no puede subir en la misma cuantía que el BCE, sino que tiene que subir menos y mantener el diferencial de tipos de interés. Estas subidas de tipos menores a las de otros bancos centrales controlarán la apreciación de la divisa, por lo que revisamos el tipo de cambio a favor del euro, los cuales van a tener una diferencia de 0.05 en cada año, desde el 2022, 2023 y 2024. Ahora, para finalizar, como conclusión, llegamos a que el entorno actual ha favorecido la apreciación del franco suizo frente al euro, y esta por funcionar como activo refugio. A esto se suma que la inflación está por encima del objetivo del SBN, que es el 2%. Para frenar el avance de la inflación tendrán que subir tipos, aunque en menor cuantía que otros bancos centrales, con el objetivo de poder controlar el tipo de cambio. Por tanto, el franco suizo irá perdiendo terreno frente al euro hasta niveles cercanos a la paridad. También entendemos que el PBI per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, en este caso del país de Suiza, ya que en el 2021 fue de 77.750 millones de euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 6 en el ranking de 196 países. Además, el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo, lo cual lo hace un lugar perfecto para las personas que desean inmigrar para poder trabajar. Y bien, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.